traspaso está supeditado a que los jueces acepten. Los jueces nunca quieren pasar a la ciudad porque lo perciben como una especie de disminución de estatus. Llevamos a lo largo de 2 décadas convenios de transferencias de delitos sin traspaso de juzgados ni presupuesto, es lo que dicen desde el GEN. Sergio Abrevaya es legislador de la ciudad, justamente del GEN, a la vez abogado. ¿Qué tal, Sergio? Jorge Lanata, ¿cómo va? Abrevaya. Sí, hola. Hola, sí, Lanata, ¿cómo va, viejo? Bien, gracias, bien. Contame, ¿cuál es la posición de ustedes con este tema? Nosotros decimos que podría reformarse la justicia para algo mejor si fuese en el interés de la gente, pero que esta no es esa reforma. Nosotros vemos, y desde la ciudad especialmente, una extorsión, desconfianza y una manipulación, digamos, de lo que está pasando, porque el proyecto tiene una zanahoria, como vos decías recién, una especie de liberación de rehén, que era la justicia nacional. Te doy la penal, que no es la más importante para los porteños, porque ya ha habido transferencias de delitos, y te vamos a pasar la plata. La verdad es que eso no es cierto porque, como vos decías, depende de la voluntad de los jueces. Hay jueces que van a subrogar, según este proyecto y lo que se dice, a los juzgados federales nuevos que van a crear, por lo cual se van a ir, van a dejar vacante, y hay juzgados vacantes. ¿Qué va a pasar con esos juzgados vacantes? ¿Se trasladan el personal con las causas? No. Le pasan las causas de la ciudad y el personal se disuelve y va a parar a otros juzgados federales, es decir, no van a pasar la plata a la ciudad de Buenos Aires. La historia de la transferencia de delitos a la ciudad en esos términos es triste porque 3 convenios distintos a lo largo de las 2 décadas pasaron delitos. Ya te diría casi 90 delitos, 91 delitos fueron transferidos. Los últimos, con la ley de Filmus, tenían el mismo engaño de esta ley, igual. Decía la ley, le transferimos los delitos con la plata, después que se junten el ministro de Economía Nacional y el de la ciudad y le pasaremos con plata los delitos. No ocurrió, hasta que asume Macri, y recordarás, por eso llamamos mucho la atención sobre este proyecto, que en la transformación de la coparticipación a partir de la transferencia de la policía, se incluyó los fondos de esos delitos que no quisieron entregar en aquel momento. Eso fue en el 2011 la ley, en el 2017 recién se pudo obtener la plata que amenazó Fernández ante la pandemia sacarle a la ciudad de Buenos Aires. Así que lo concreto es que hay una extorsión de pasar los juzgados penales con plata cuando en realidad no va a ser así. ¿Y cómo lo ves a Larreta frente a esto? Yo creo que está en una situación difícil porque, como ustedes decían, Juntos por el Cambio, lo que vemos nosotros es que tampoco apoya la reforma, va a estar en contra, pero tiene la tentación de decir que sí porque se transfiere al Poder Judicial. Yo creo que le tiene que decir que no, que en esto tiene que plantarse, le tiene que decir que no en toda la línea a la reforma judicial porque no hay ninguna utilidad. Y te digo algo más, la verdad que la ciudad lo que le conviene es que le pase civil, comercial, donde la gente resuelve sus problemas, y es más, deberían modificar o mejorar o transparentar y hacer más eficiente esa justicia, donde está alimentos, consorcios, problemas comerciales, todo eso no está en la reforma y esa deberían además transferirla a la ciudad, que por supuesto no figura, ¿no? Abrevaya, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. Dos cuestiones. Una es que también hay presión de otras provincias para que se haga este traspaso, porque dicen que están bancando, digamos, la justicia en la ciudad de Buenos Aires cuando no debería, al menos en parte. Eso por un lado, y por otro lado ya hay un traspaso en la ciudad. ¿Qué es lo que sí tiene la ciudad de Buenos Aires que está en funcionamiento de la justicia? A ver, 2 cosas. La presión de las provincias para que se transfiera es mentira. ¿En qué sentido? ¿En qué te mienten? Que lo que deberían transferir, si realmente no quieren saber más nada, es civil y comercial, que es donde están todas las causas y el número más grande de juzgados. Es decir, la estructura más grande y la resolución más grande del conflicto tan civil, comercial, te agrego laboral. No solo no lo transfirieron, sino que no quisieron votar los 2 proyectos de ley en Senado y en Diputados hace 3 años para empezar la transferencia de esos de los fueros. Así que no es cierto, es un argumento de mentiras, es esa gran escenografía argentina, una manipulación. No, se los queremos pasar porque no queremos gastar más, mentira, no van a pasar la plata y no van a pasar los fueros más importantes en cantidades de causas, ¿no? Así que ahí me parece que estamos ante una mentira. ¿Qué se transfirió hasta ahora?
En estos 20 años hubo 3 convenios para transferir competencias penales, es decir, esta no es la primera vez. El primero fue Ibarra de la Rúa, el segundo fue Ibarra-Kirchner, esto es 2001, 2006, y en 2011, recién contaba, se aprobó una ley de Filmus para transferirla por primera vez con plata, pero mintieron, no pasaron la plata, hasta que vino Macri y la incluyó en la coparticipación cuando transfirieron la policía. Es decir, no hay vocación de transferir con plata, hay vocación de que el porteño pague 2 veces, digamos, pague por sus impuestos nacionales la justicia nacional y pague la de la ciudad haciéndose cargo de los delitos con digamos, su propia estructura, ¿no? Perdón por la pregunta, que a lo mejor es medio ignorante, pero uno en general, y habrá que ver por qué, otro día lo podemos discutir, o ahora mismo, no tiene mucha información sobre la ciudad. En general, no sabemos un pomo de la ciudad. Capaz porque a nosotros no nos interesa, capaz porque ustedes no lo saben comunicar, no ustedes, digo el GEN, digo cualquiera, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de hecho hay un bache, ¿no? Pero según la Constitución de la ciudad, que existe, y yo creo que está vigente, la justicia tiene que pasar de la nación a la ciudad por ley. ¿Esto es así? Es así, en las dos constituciones, en la nacional y en la de la ciudad, figura esto que vos decís, ese hilo. ¿Y esto es así desde el 90, desde cuándo? ¿Cuándo se sancionó? Desde el 94, que se aprobó la nacional, que figura en la nacional, claro. Y desde el 96 que se inicia el proceso de la autonomía, o sea, luego con la Constitución, ¿no? Perdóname, desde 1996 estamos esperando que esto se cumpla. Así es, sí. Ha sido siempre renuente, sobre todo los que decía Jessica, las provincias, porque no quieren perder, o sea, para hacerlo graficarlo, un juez civil que resuelve los problemas más simples del porteño pasa por el Consejo de la Magistratura Nacional en concurso donde hay jueces que son de todo el país. Pueden ser santafesinos, que está bien, sí, pero... Sí, claro, no importa, son argentinos, digamos. Por supuesto, son argentinos, pero ¿quién los resuelve finalmente? ¿La ciudad? El Senado de la Nación. El Senado de la Nación. Cada provincia, y el presidente de la Nación eleva es decir, la terna va al presidente de la Nación y este eleva los cargos al Senado. Cada provincia resuelve sus propios jueces, es decir, su sistema propio, tal como dice la Constitución Nacional y la de la ciudad que vos recordabas, hace su propio circuito. La ciudad tiene su circuito, en contencioso administrativo lo ha hecho, y en lo que tiene de penal y contravencional también lo hace, o sea, tiene su circuito, legislatura, ejecutivo, legislatura, Consejo de la Magistratura, es decir, tiene un circuito para designar hasta su tribunal superior. No está pasando. No está pasando desde el 96. Sí, desde el 96 está negado. Y el que lo niega, ¿por qué te digo que son las provincias? Porque no están dispuestos a votar. Te digo más cosas que están negadas, que son tremendas. No solo no traspasan el puerto, yo estoy en la Corte presentado con un reclamo en ese sentido. Claro, porque el puerto es de la Nación, claro. Claro, pero ya no tiene sentido que sea la Nación. Se lo dieron en tiempos de Menem por ley a todas las provincias, salvo el de la Ciudad de Buenos Aires. Pero te digo más simples, registro de la propiedad inmueble. La ciudad no tiene posibilidad de registrar sus inmuebles, el registro es nacional. La IGJ, la misma historia, la Inspección General de Justicia, lo que se registra en la ciudad no puede ser en la ciudad. O sea que la supuesta independencia de la ciudad, el hecho de que este es un gobierno, es parcialmente fake, digamos. Sí, es renga, por eso es una gran escenografía. También, perdón que quería hacer un comentario. Sí. Hay una resistencia de los sectores que tienen que ser traspasados. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada, cuando se anunció la extensión de la cuarentena en Olivos, había una protesta de policías federales que habían sido traspasados a la policía de la ciudad. De hecho, creo que uno llegó como a encadenarse. Y en ese momento Piumato, que es del gremio de los judiciales, tuiteó y dice, esto va a pasar con la justicia, por eso no al traspaso. Es decir, hay una resistencia de los sectores a que se produzca también esto. Sí, hay una resistencia sobre todo de las cabezas del gremio, ¿no? Y meten miedo para eso. Piumato yo creo que lo hace, te lo voy a decir con todas las letras, porque va a perder poder, esta es la historia, porque se le va a diluir. No, bueno, claro, acá el tema es que hay un montón de gente que perdería poder si todo esto se cumpliera. Claro, porque lo obligan a integrarse a lo que ya existe en la ciudad, a renovar todo, es decir, ya no incidirían como lo hacen actualmente en muchos estados de poder. Sí. Dejan de incidir, y además ya tiene 2 millones de años Piumato manejando el gremio. Se opuso brutalmente también a que funcione la justicia en pandemia. Fue uno de los factores por los cuales la Corte
iba para atrás todo el tiempo, o sea, es para atrás la cabeza del gremio judicial en todo. Pero es verdad, trata la gente de mantener su estatus y no perder su situación, y con el miedo que se mete, prefieren, y algunos por estatus, como decías vos, Jorge, respecto a los jueces. Ahora hubo un cambio en muchos de los jueces, sobre todo por el trato que le dio Nación en la mirada de traspasar. Por ejemplo, estos fueros que te decía, sobre todo civil, que no tiene fondos ni para tóner, digamos, y la situación en la ciudad es absolutamente inversa. Tenés fondos para funcionar bien. Es decir, la ciudad... Discúlpame, ¿yo recuerdo mal o en las campañas electorales de la ciudad nadie habló de esto? No, nadie. No. Ni la oposición ni el oficialismo, digo, ni Lamens en su momento y Marciota, ni Horacio, nadie habla de esto. A ver, yo no creo que sea la única manera de solucionarlo, pero verdaderamente creo que si la gente estuviera al tanto de esto durante un tiempo, probablemente esto serviría para que los cambios sucedan. Porque mientras nosotros desconozcamos, nosotros los periodistas por brutos, pero digamos, mientras nosotros desconozcamos los problemas reales que ustedes están enfrentando, si digamos, desde el 96 esto no se cumple, estaría bien que la ciudad tuviera lo que tiene que tener por ley. Y nadie lo está diciendo de una manera... ¿Entendés lo que digo? No es una crítica a un sector en particular, creo que tiene que ver con los políticos de la ciudad en general. Sí, me excluyo porque yo estoy presentado en la Corte, perdí ya varios reclamos pidiendo el traspaso, y actualmente estoy en la Corte y perdí en el Federal 2 veces, y otros también, pero sí, en general no se ha convertido en una causa en las campañas, y la verdad es que debería serlo. Te cuento algo más, en estos 20 años la Corte fue mejorando su posición al respecto, y hay varios fallos, el último famoso, el caso Corrales, en los cuales dice claramente que la justicia tiene que ser transferida. Lo dice con todas las letras. Lo dice la Corte. Lo dice la Corte, y en otros fallos deja claro un debate histórico que inició el menemismo, digamos, para quitarle un poco de fuerza a la autonomía de la ciudad, que era que no estaba claro si la ciudad era provincia. Lo resolvió varias veces, la última hace poco en una disputa con Córdoba sobre impuestos. Córdoba dijo no es provincia, no puede ir a la Corte directamente, y la Corte dijo la ciudad de Buenos Aires es provincia, es clara la Constitución, puede presentarse a la Corte. Es decir, está resuelto en todo lugar racional, digamos. Falta que las provincias, que suelen impedirlo porque prefieren seguir manejando la justicia, digamos, lo hagan, y no lo van a hacer. Yo creo que la única manera de resolver esto es una fuerte campaña de la gente que se entere, y por supuesto de la política, y también la Corte, ¿no? Que por ahí Horacio se tiene que presentar a la Corte, Sergio, a reclamarlo. Pero Sergio, Jorge, también pasó con la policía este tema. 20 años tuvieron para traspasar a la Policía Federal a la órbita de la ciudad, y ahí sí hubo campaña y hubo... Cada vez que podía, Larreta hablaba del tema públicamente, decía no tenemos la policía, y recién se logró cuando hubo un gobierno nacional del mismo signo político que la ciudad, y era un tema que la gente veía todos los días, que en la esquina de tu casa había un policía federal al que se le pagaba el sueldo desde el gobierno nacional y que respondía un ministro Claro, nacional. Pero la gente eso no lo... Hay una cosa, mira, en eso yo creo que los funcionarios se confunden cuando dicen no es mi jurisdicción. Nadie tiene idea, y está bien, de cuál es la jurisdicción de nadie. Cuando a alguien le pasa algo, es el gobierno, y el gobierno es todo, es el gobierno, ¿me entendés? Digamos, es más un problema, me parece, nuestro, de los políticos, etcétera. Pero bueno, Abrevaya, gracias por la comunicación, estuvo bueno que pudiéramos también hablar de un tema que sale un poco de la coyuntura, que es este que mencionábamos. Sergio Abrevaya, quien hablaba, legislador de la Ciudad de Buenos Aires.